Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Buenos días, estamos con Emma Bernardo para hablar y ampliar todo este concepto del engagement del empleado, cómo la comunicación nos ayuda a conseguir que el empleado tenga un mejor bienestar en la empresa. Emma es psicóloga, pero vamos a dejar que ella se presente y que cuente mucho mejor cuál es su experiencia, cuál es su desarrollo y qué nos puede aportar a esta visión que queremos dar sobre el bienestar del empleado. Emma, todo tuyo, cuéntanos. ¿Qué tal? Pues efectivamente, soy psicóloga, periodista y soy Head of Marketing de Neoantas, una consultora focalizada en economía conductual y análisis de datos. Por lo que para nosotros el comportamiento es una cuestión de vital importancia, ¿no? Mi experiencia, y creo que la entrevista lo reflejará, va de comunicación, marketing y sobre todo experiencia de cliente, ¿no? Que está íntimamente relacionada con la experiencia del empleado. Ajá. Vale, ¿por qué el tema de, o sea, por qué está tan ligado? ¿Por qué nos comentas que el marketing, la experiencia cliente está totalmente ligado con la experiencia empleado? Cuéntanos. Al final, cuando tú quieres darle una buena experiencia a tus clientes, necesitas ser empleados, ¿no? Que trasladen o que lleguen a darles esa experiencia. Por lo que si el propio empleado está contento, se siente partícipe, cree que tiene sentido su trabajo, pues va a ser mucho más fácil que le des esa buena experiencia, ¿no? Si él confía y él se siente parte de la empresa y confía en el servicio que está dando, pues al final todo fluirá muchísimo mejor. Uh-huh. Pero ¿esto cómo influye en el bienestar del empleado? La experiencia del empleado al final es el producto de todos los momentos de relación de la propia persona con la organización para la que le presta los servicios, ¿no? Entonces, bueno, aquí también es importante saber que esta relación comienza antes de que la persona se integre en la empresa y que debería terminar incluso cuando salga de la organización, ¿no? Entonces, todos estos momentos de relación de esta experiencia del empleado, pues al final no se construyen solo con iniciativas puntuales, ¿no? Sino con toda esta parte de momentos y contextos que vive la persona dentro de la organización. Yo soy una vital creyente de que si nos vamos a pasar 8 horas en teoría, ¿no? 40 horas semanales en tu puesto de trabajo, si tú te sientes a gusto en tu propio puesto, crees en el propósito que tiene la empresa, pues probablemente te sientas más integrado dentro de tu propia organización y eso se traslade en ese bienestar que tú sientes cuando el puesto es tiene un buen match contigo, cuando tus compañeros te sientes perfectamente integrado, cuando notas esa pertenencia al grupo, todo eso, cuando tu jefe se porta bien contigo, cuando hay reciprocidad, cuando el liderazgo es el adecuado, ¿no? Cuando hay una coherencia entre lo que la organización te cuenta y lo que tú cuentas. Todo eso te impacta positivamente y te sientes mejor, notas precisamente ese bienestar y probablemente te lo lleves a tu casa, ¿no? Y sientas que tu trabajo es importante para ti porque te impacta positivamente y que forma parte de tu vida, ¿no? Entonces, según esto, aunque una persona tenga una alta motivación inicial al empezar a trabajar en un sitio, si en el contexto donde está no hay acciones que favorecen ese bienestar, ese engagement del empleado, en principio, o sea, el contexto influye de una forma muy clara en la motivación del empleado, según lo que estás diciendo. De hecho, probablemente sea una de las preguntas que hay que hacerse, ¿no? Y que no siempre nos planteamos, porque tendemos a explicar los resultados en clave individual, ¿no? Con falta de motivación, falta de compromiso, cuando en realidad yo estoy convencida de que hay una parte muy importante que tiene que ver precisamente con ese contexto, ¿no? Con ese entorno que generamos alrededor de las personas, porque no olvidemos que el contexto nunca es neutro.
Y yo esto lo he visto muchas veces a lo largo de mi trayectoria, trabajando en empresas pues muy distintas, a veces más grandes, más pequeñas, más competitivas, ¿no? Y he escuchado, y aquí viene a lo que me estás preguntando tú, comentarios del tipo, oye, ¿qué le habrá pasado a esta persona que entró siendo alegre y motivada y ahora parece que está aquí por obligación, ¿no? Y muchas veces la explicación se busca en la persona, como si algo hubiera cambiado en ella. Pero echo de menos que nos paremos a pensar qué ha cambiado o en el contexto en el que está trabajando, ¿no? Y yo creo que es buen momento para sacar el papel de la cultura, ¿no? Que creo que tiene un papel clave, porque he visto culturas que empujan, que facilitan que la gente aporte y se implique, y otras que son más ambiguas y que generan confusión, miedo y que incluso pesan, ¿no? Por decirlo de una forma un poco más informal. Y he Ya. podido comprobar cómo este tipo de entornos pueden llegar a dificultar precisamente la implicación de las personas, no porque no quieran aportar, sino porque el contexto no lo facilita, ¿no? Y esto en psicología nosotros lo hemos estudiado muchísimo con la fórmula de Lewin, ¿no? Que plantea que precisamente que el comportamiento es el resultado de la interacción entre la persona y su entorno. Y cuando esto te lo llevas a las organizaciones, nos obliga a mirar más allá del individuo y a entender qué tipo de contexto estamos creando y si ese es el que queremos. Ujú. Sí, sí, claramente cuando en un contexto hay coherencia entre lo que están diciendo los líderes y lo que se está haciendo realmente, cuando se define un propósito de la empresa y realmente los trabajadores están sintiendo en su día a día que ese propósito se manifiesta, hay una coherencia en toda la organización y hay una cultura como de mucho más compromiso, ¿no? Esto parece lógico, pero la clave aquí es que nos puede ayudar para que exista para poder hacer esa coherencia, para poder conseguir que entre el propósito que define una empresa, lo que quiere hacer y lo que realmente sienten los trabajadores, vaya en la misma línea. Antes hablabas de que las personas que tienen un buen engagement, o sea, que tienen unas buenas experiencias a lo largo de toda su vida de relación con la empresa, van a estar mucho mejor a nivel de satisfacción laboral. Pero, y la base fundamental es que haya una coherencia en toda la comunicación, en todo cómo se hacen todos los trabajos, cómo son todas las relaciones de liderazgo y cómo se desarrollan todos los procedimientos. Pero ¿cómo consigues toda esa coherencia? Bueno, claro, es que es todo un reto, ¿no? Yo creo que es que precisamente estoy súper alineada con lo que dices porque vamos, por mi experiencia, lo que he visto no está en precisamente lo que se dice, ¿no? Sino esa distancia que a veces perciben los empleados entre lo que se dice y lo que realmente ocurre, ¿no? Hay un concepto que me gusta mucho y que está íntimamente ligado a esto, que es el de, se traduce como integridad conductual, ¿no? Behavioral integrity, Ujú. que es precisamente esa alineación entre las palabras y los actos. Y yo es que he visto claramente cómo el impacto es súper rápido, ¿no? Lo que se comunica deja de ser una referencia fiable y empieza como a erosionarse la confianza, ¿no? Porque al final el problema no es solo qué es lo que se comunica, sino si las personas también se sienten en condiciones de responder a esa comunicación, que quizás es otro de los temas que tengamos que sacar aquí, ¿no? Porque yo me he encontrado en varias ocasiones con situaciones en las que la información circulaba, pero tampoco había un espacio real para opinar, un espacio oficial, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque luego las opiniones y todas estas cuestiones sucedan aunque sea en entornos más informales o alrededor de la máquina de café, ¿no? Pero no había un espacio oficial para opinar, para cuestionar, para plantear dudas. Y aquí, y esto es otra de las cuestiones de los errores que yo he visto, ¿no? Empiezan a aparecer, ¿cómo decirlo? Dinámicas de silencio, en las que la Ajá. gente prefiere no decir nada, especialmente cuando las opiniones o lo que tiene que decir puede llegar a resultar incómodo, ¿no? Y lo curioso es que muchas veces esto no es tan evidente desde arriba, porque puede dar la sensación de que todo fluye, de que no hay problemas, cuando en realidad lo que hay es
casi más prudencia o cautela, ¿no? A la hora de hablar. Y estos contextos donde creo que hacen daño porque el silencio a veces resulta precisamente más seguro que esa propia participación, ¿no? Ujú. Emma, ¿qué elementos dirías tú propondrías observar en una compañía, en una empresa, en una organización, para ver que está existiendo ese silencio, ese no comunico lo que pienso, no me siento seguro, es un entorno donde simplemente se informa, pero no hay una comunicación o no hay una participación en esto? ¿Cómo un directivo puede darse cuenta de que la información, no hay un sentimiento de comunicación, no hay un sentimiento de compromiso, no estamos integrados con lo que estamos haciendo? No hay problemas, pero tampoco hay un sentimiento de bienestar. Yo creo que cuando no tienes variedad de opiniones, eso es un buen indicio, ¿no? Cuando tú vas a Ujú. una reunión de áreas, ni siquiera a nivel de comité, y te das cuenta de que todo el mundo está súper alineado contigo, creo que es una buena línea roja para empezar a plantearse que quizá hay cierto silencio o que precisamente ese silencio es la gente se siente más segura en ese silencio, ¿no? Y esto es un concepto que yo creo que tenemos que tener muy claro, que es la parte de la seguridad psicológica, ¿no? Que es la capacidad de un entorno para permitir que las personas se expresen sin miedo a las consecuencias negativas, ¿no? Porque cuando esa seguridad no está, incluso la mejor comunicación pierde parte de su efecto, porque al final puedes tener mensajes muy bien construidos, pero si el contexto no permite que las personas respondan, cuestionen o aporten, lo que generas es precisamente esa comunicación unidireccional de la que tú estás hablando y que Ujú. difícilmente va a activar el compromiso, ¿no? Y cuando en ocasiones la comunicación falta o cuando es unidireccional, yo en ocasiones he visto casi como la cultura del gossip, ¿no? La cultura del salseo, la cultura del rumor, que en muchas ocasiones es dañina, ¿no? Sobre todo cuando el rumor llega antes que la propia comunicación interna. Por ejemplo, que se despide una persona clave, ¿no? Y inevitablemente cuando eso sucede, sus compañeros o el resto de directores de área lo cuentan, ¿no? Lo saben, lo cuentan aunque sea en petit comité y eso se va extendiendo. Y claro, empieza la cultura del rumor y si la comunicación interna no va más rápido que esa cultura del rumor, de esa cultura del rumor, creo que se generan dinámicas bastante perjudiciales que a la gente le da la sensación como que no es, como que no está dentro, ¿no? O que la comunicación no fluye lo suficientemente bien o que no está habiendo suficiente transparencia. Ujú. Oye, Emma, entonces, como experta en marketing y en comunicación con el cliente, ¿qué crees tú, qué elementos dentro de la organización manejarías, moverías, qué hilos moverías para poder desarrollar ese entorno de seguridad psicológica del que estás hablando? Que eviten esos rumores, qué teclas tocarías dentro de la organización, cómo enfocarías todo ese trabajo. Bueno, es curioso, ¿no? Porque en muchas ocasiones, cuando tú hablas de que estás trabajando en marketing o en comunicación, la gente automáticamente, ¿no? Si no está muy vinculada a estos sectores, empieza a pensar que todo es externo, ¿no? Pero luego sí que hay está la importancia de la comunicación interna, ¿no? La venta interna, incluso de tus propios valores, del propósito de la empresa, que no siempre Sí, sí, se tiene en a eso cuenta. me refiero precisamente, a vender de forma adecuada esos valores, el conseguir ese compromiso de los empleados. ¿Cómo lo haces de forma interna? Sí.
Sí que es cierto mira, me gustaría ponerte un ejemplo de una muy buena práctica y una mala práctica de comunicación interna en ese sentido, ¿no? Genial. Que yo Eso creo que está nos va a fenomenal. Los ayudar. ejemplos prácticos son fantásticos. Sí, sí. Además son reales, ¿eh? O sea que no puedo identificar la empresa, pero sí que son reales, ¿no? Hubo un ejemplo negativo que a mí me llamó mucho la atención, que algo que parece muy básico, ¿no? Pero que a veces ocurre, ¿no? Enviar una comunicación a clientes sin haber informado antes a los equipos que estaban en contacto con ellos. Eso puede pasar y lo he visto que un cliente llame a su gestor, por ejemplo, en una empresa en la que haya una fuerza comercial importante, para preguntar por una información y que el gestor no sepa nada. Y ahí para el propio gestor se le vuelve incómodo profesionalmente, ¿no? O sea, genera una situación incómoda porque ya no es solamente un fallo en la comunicación, es una pérdida de credibilidad, tanto de cara al cliente como internamente. Por eso además, esto es un ejemplo estupendo de, oye, yo necesito como asesor comercial o como gestor comercial que trabajo con clientes, yo necesito conocer antes que el cliente las determinadas informaciones que le vais a mandar, porque si no yo quedo mal delante del cliente y aparte, y esto es como un buen ejemplo también para ver como que la experiencia del empleado influye directamente en la experiencia del cliente. Si el empleado no lo sabe, no le puede dar un buen servicio al cliente y si el cliente tiene más información porque el departamento de comunicación y marketing no le ha dado la información a tiempo. Y si te das cuenta, es un concepto que se repite, ¿no? Dar la información a tiempo. Antes veíamos un ejemplo en el que se iba de la empresa o se cancelaba el contrato que había con un alto directivo, por ejemplo, y la empresa no lo sabía. Y empezaba la cultura del rumor y la comunicación interna iba por detrás. Entonces ya no solamente es lo que comunicas, sino en qué momento lo comunicas, ¿no? Y aquí estamos viendo una situación bastante parecida en la que la comunicación va por detrás y genera precisamente esa pérdida de credibilidad, tanto de cara al cliente como internamente, ¿no? Y después yo he visto un ejemplo muy positivo que me llamó muchísimo la atención en una de las empresas en las que más tiempo estaba, que nosotros trabajamos muchísimo la comunicación interna y poníamos en valor, y esto responde precisamente a lo que tú me preguntas, ¿no? De cómo mejorar ese engagement, ponía el valor a determinados perfiles, ¿no? También siguiendo con el mismo ejemplo como los asesores que más destacaban en un producto. Y recuerdo que para mí fue algo muy revelador porque lanzamos una comunicación interna en la que poníamos precisamente en valor, pues oye, que un perfil vendía muy bien este tipo de producto. Y este perfil, esta persona, me llamó por teléfono y me preguntó si podía hacer una captura de esta comunicación interna para subirla a LinkedIn. Es una evidencia cualitativa, sí, pero Ujú. dice mucho, ¿no? Porque al final no estamos hablando solo de información, sino de reconocimiento, de visibilidad y de cómo hace sentir a las personas, ¿no? Y en el fondo estos ejemplos apuntan a lo mismo, a la comunicación, a que la comunicación interna no es solo transmitir información, sino construir un contexto. Y cuando falla, yo estoy convencida que genera desconexión y fricción y que cuando funciona sí que refuerza esa implicación y esa experiencia del empleado. Y esto Ujú. inevitablemente conecta con una idea bastante recurrente, ¿no? Que es lo que te intentaba decir un poco al principio, ¿no? Que en muchas organizaciones se pone más el foco en la comunicación externa, ¿no? Que es lo que todos tenemos en la mente cada vez que hablamos de marketing, de comunicación, que suele tener más visibilidad y como más brillo. Y la interna Ujú. queda en un segundo plano, pero cuando se trabaja bien, el impacto es muy tangible porque es una buena palanca para construir esa experiencia del empleado. Ajá. Muy interesante. Mira, te quería preguntar, ¿qué tres decisiones de diseño organizativo, tres, cuatro, dos, qué decisiones de diseño organizativo recomendarías a recursos humanos para mejorar ese engagement, para mejorar esa comunicación y para mejorar el bienestar del empleado a través de la comunicación y del engagement? O sea, ¿qué le dirías a recursos humanos que hiciera con esa comunicación? No sé si tengo la capacidad de dar recetas a un departamento de recursos humanos porque al final ellos trabajan en esto en el día a día y pues, tienen un conocimiento muy profundo de la organización, ¿no?
Yo desde, Sí, pero desde mi yo creo experiencia, que perdona Emma, yo creo que tu experiencia nos puede aportar muchos recursos humanos porque tú eres psicóloga. Conoces bien cómo funciona, cómo es el comportamiento humano, conoces bien el marketing, cómo conseguir que las personas escuchen tu mensaje y hagan lo que tú les estás proponiendo. Entonces, yo creo que esa conjunción es súper interesante. Para los departamentos de recursos humanos sabemos mucho de personas, trabajamos mucho en procesos y en procedimientos que puedan ayudar a las personas, pero esa visión desde el marketing, cómo estamos comunicando desde recursos humanos y que podría mejorar para vender mejor nuestro producto a nuestros clientes que son precisamente los empleados, yo creo que es interesantísimo. Así que yo creo que tienes mucho que decir. sí, puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Y sí que he podido Sí. observar algunas decisiones organizativas que sí que he visto que han tenido impacto real, ¿no? Por ejemplo, la claridad organizativa, que parece algo básico, pero no siempre se da, ¿no? Que las personas entiendan qué se esperan de ellas, cómo se toman las Ujú, decisiones, ¿no? Y un poco hacia dónde va la organización. Aquí la parte de la comunicación interna, ¿no? Oye, contar los logros de la organización, contar si desde el comité de dirección se han tomado determinadas decisiones que te va a impactar a ti, ¿no? O a tu área o a determinadas áreas o incluso a otras también para tener un conocimiento holístico de las decisiones, ¿no? Y hacia dónde va la organización, de las cosas buenas y las malas que suceden, ¿no? Y que en ocasiones puedes llegar a enterarte por la prensa de que a tu ujú, empresa le pasa algo. Esto pasa en las multinacionales, que supongo que serán las mínimas, porque la comunicación interna, ahí empieza a haber ya bastante conciencia con esto, pero cuando hay ambigüedad puede llegar a aumentar la incertidumbre, ¿no? Y esto genera desgaste, por cual la claridad organizativa yo creo que es un buen punto. Otra, la coherencia, una vez más, entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Antes lo comentábamos con el concepto de integridad conductual. La distancia entre el discurso y la realidad, ¿no? Que creo que eso impacta negativamente en el engagement. Cuando la coherencia ujú. está, la confianza crece y es muy necesaria, ¿no? Y en ocasiones nos hemos encontrado, yo me he encontrado pues también corrillos de gente en los que dicen, oye, es que el comité de dirección o las decisiones que se están tomando no pisan la realidad, ¿no? No, parece como que viven en otro universo paralelo, ¿no? Que a veces hay una desconexión entre la alta dirección y los propios empleados, que son los que ejecutan y los que tratan con el cliente y se están dando cuenta de determinadas problemáticas que por determinados factores a lo mejor no suben a donde tienen que subir, ¿no? O no escalan al punto en que tenemos, al que hay que escalar. Claro, todo esto está muy bonito en el papel, pero luego hay que ver cómo se puede montar ese proceso para que los problemas o las sugerencias lleguen al sitio que tengan que llegar, ¿no? Y luego hay una Ujú. que creo que es importante, que es generar espacios reales de participación. O sea, no es, lo comentábamos un poco antes, ¿no? No solo comunicar, sino que también las personas puedan responder, puedan opinar, Ajá. puedan cuestionar, y eso no siempre es fácil, ¿no? Porque, ostras, cuestionar las decisiones que vienen de arriba, hay que tener mucha seguridad en uno mismo, ¿no? Y tener las cosas muy claras como para plantearlo, ¿no? Y cuando no hay estos espacios reales de participación, ¿no? Y eso no, pues aparecen dinámicas que hablábamos antes, justo de silencio y desconexión, ¿no? Y cuando sí ocurre, que yo lo he visto, y tus jefes y los jefes de tus jefes quieren escuchar qué es lo que pasa abajo, porque a veces son los asesores los que están en contacto con el cliente, es el contact center que está en contacto con el cliente, son los directores de áreas los que canalizan determinadas insatisfacciones, ya no solamente del cliente, sino también del empleado. Pues este nivel de implicación yo he visto que cambia mucho, porque sí que las personas sienten que forman parte de lo que está sucediendo en la organización y que pueden incluso influir, ¿no? En las decisiones que toma la organización, porque la organización no es, esto es como la cultura, ¿no? ¿Dónde está la señora cultura? ¿Dónde está la señora organización? No, la organización y la cultura la hacen las personas. Entonces, formar parte, o sea, sentir que formas parte de esto, yo creo que es importante, ¿no? Y no son tampoco cuestiones muy sofisticadas, pero que sí que he visto cómo impactaban positivamente. Ujú.
Ujú, qué interesante. Ujú. Mira, te quería preguntar, ¿tú crees que la inteligencia artificial y todo lo que se está desarrollando ahora, todo esto que ya está aquí, iba a decir que está llegando, no, no, pero ya está aquí, de alguna forma estas herramientas nos van a ayudar a mejorar ese engagement y esa comunicación? Pues la verdad que es que es una grandísima pregunta porque a ver a ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no? No sé si tengo yo la capacidad de hablar a nivel técnico de inteligencia artificial porque, bueno, todo esto está un poco llegando y tampoco es muy fácil, ¿no? De decir, hombre, ¿nos va a impactar en el engagement? Pues esto es una herramienta, así que supongo que depende cómo la utilicemos, ¿no? Y esto dependerá de cada cultura de empresa de si se abraza esta tecnología por parte de la empresa, ¿no? Que es el discurso de la empresa, si se abraza o si no se abraza. Si la abrazan los empleados, cada uno por sí mismo, o hay una estrategia para que los empleados estén coordinados y que se fomente toda esta parte de la adopción de la inteligencia artificial, ¿no? Del miedo, de cómo se está gestionando desde la dirección, que tiene mucho que decir, la sustitución o no sustitución o la evolución de los empleados para adaptarse un mundo o un puesto de trabajo donde sea necesario y donde tú evoluciones lo suficiente para poder recibir mejor y abrazar mejor ese cambio, ¿no? Y que no haya una resistencia al cambio frente a si lo ves con incertidumbre de, oye, la inteligencia artificial me va a quitar el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, aquí sí que es cierto que la narrativa de la propia empresa, ¿no? Que lo que se comunique internamente a nivel de dirección de la estrategia que haya va a impactar muchísimo, ¿no? Y sí que es cierto que el engagement, por unirlo todo un poco, sí que está Ujú, íntimamente relacionado con la parte de, de abrazar los cambios, ¿no? Por irnos un poco a la parte ya. de inteligencia artificial, porque sí que creo que la capacidad de una organización para adaptarse no a toda esta vorágine tecnológica que tenemos, no va a depender solo de las capacidades tecnológicas que tengan, sino también hasta qué punto las personas se implican en estos cambios, ¿no? Y creo que el engagement aquí vuelve a ser clave porque no creo que estemos solo ante una cuestión de cómo se sienten las personas, sino de cómo se comportan y del papel, y creo que esto es importante, que juegan a la hora de empujar o frenar esta evolución, ¿eh? Ujú. Sí, sí, sin duda. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, Emma, y muchas gracias. Mira, ya para terminar, si tuvieras que resumirlo en una idea clave, ¿por qué el engagement es una cuestión de bienestar organizacional? Gran, gran pregunta Si también. puedes, si crees que puedes decirlo como titular, como lema, como mensaje marketingiano, utiliza el engagement como elemento de bienestar laboral. ¿Por qué? Vale. ¿Cómo harías ese titular? Pues la verdad que es Engagement y que bienestar laboral. Normalmente a los periodistas cuando nos piden un titular nos encanta titular las cosas, ¿no? Pero cuando titulas pierdes como mucho contexto y a mí sí que me gustaría abrazar como ese contexto general a modo de conclusión, ¿no? Y hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es la entropía psicológica, ¿no? Que lo leí recientemente en una publicación de varias personas de la Universidad de Toronto y de York, ¿no? Y me gusta precisamente la entropía psicológica porque viene de la termodinámica, ¿no? Donde la entropía como mide el grado del desorden de un sistema, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez que Sí. cuando llegas a una empresa ves a veces desorden, no desorden, ¿no? Y lo que te dice el concepto es que cuanto mayor es la entropía, mayor es el caos y más difícil es el que el sistema funcione de forma estable, ¿no? Y ellos han trasladado este concepto a la psicología para explicar cómo las personas experimentamos la incertidumbre, que es un concepto, o sea, el concepto de incertidumbre a mí me parece importantísimo, porque
porque cuando ese nivel de desorden es alto, ¿no? Y luego te digo el titular, porque no hay claridad, ¿no? Que es un poco lo que hemos hablado antes, porque no hay coherencia, porque no hay seguridad. Aparecen respuestas como la ansiedad, ese bloqueo, ¿no? Que yo lo he escuchado muchas veces. Es que cada vez que hablo con mi jefe me bloqueo. O la desmotivación. Y justamente lo que tiene que hacer el buen engagement, que es lo contrario, ¿no? Reducir ese ruido, dar estructura, dar sentido, dar dirección. Pero no me gustaría quedarme simplemente con el titular de, no, la incertidumbre. Porque creo que hay otros factores. A mí me cuesta, ¿no? No ver la ecuación como muchos factores, ¿no? Y que hay otros factores que también son muy relevantes, que afectan precisamente a ese bienestar en base a lo que yo he visto de mi experiencia, ¿no? La carga del trabajo, la ambigüedad del rol, la calidad de las Sí, relaciones con tus compañeros, ¿no? Si no tienes una buena relación con tus compañeros, cuesta mucho llegar a casa y no empezar a darle vueltas, ¿no? La percepción de justicia que veíamos antes, ¿no? Sugeríamos también ujú, el estilo de liderazgo, ¿no? Y creo que este bienestar, por recogerte todo un poco las conclusiones de la entrevista, no depende solo de la persona, sino ese conjunto de condiciones del sistema que lo envuelve todo, ¿no? Cómo se sí, comunica, el tipo de relaciones que se generan, cómo se organiza el trabajo, ¿no? A veces la gente no tiene claro hasta dónde tiene que llegar su rol, que se solapa con otros roles, otras áreas, se generan fricciones. Entonces, como ese contexto del que hablamos no es neutro y ese engagement es una forma de mantener ese equilibrio psicológico, ¿no? El que veíamos antes y que es lo que les permite a esas personas funcionar bien dentro de la organización, ¿no? Y eso ujú. creo que así te voy a dar, ya después de este contexto, este resumen, te doy el titular para que todo tenga un sentido, ¿no? Y no sea un poco Sí. reduccionista. Cuando el equilibrio se rompe por la incertidumbre, por la sobrecarga, por la incoherencia, yo creo que no solo se Ujú, resiente el rendimiento, sino el funcionamiento del sistema complejo en su conjunto, ¿no? ujú. El titular más largo de la historia, pero Pero muy claro, cuando se rompe el entorno, cuando se rompe el sistema, cuando se rompe el equilibrio, sí, equilibrio, justo, se rompe todo. El bienestar, se rompe el rendimiento, se rompe la salud, se rompe todo. Mm. efectivamente. Una realidad como la vida misma, efectivamente. Oye, Emma, muchísimas gracias por participar en este podcast y por participar en este estudio que estamos haciendo y acercar todo esto, todo este conocimiento pues a otros profesionales también, psicólogos y del mundo de recursos humanos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por darme altavoz, que eso es importante, ¿no? Y por el tiempo y por la atención, que vivimos una época en la que la atención es difícil. Es difícil, sí. Bueno, pues nada, quedamos emplazadas para seguir hablando de estos temas. Un saludo, Emma. Perfecto, hasta la próxima. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en las mejores plataformas podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.